desde el otro país con esta invitada tan especial, Verónica Avente, que por las dos familias, por ambas familias, ella ha abrevado en lo que es la cultura, la palabra, la memoria y la historia. Por eso, en primer lugar, le preguntamos por la familia paterna, por esas historias de los Avente, que creo que también encallan en el Uruguay, ¿verdad? Que han venido de ahí, ¿es cierto? Es cierto. La verdad es que tenemos parientes por muchos lugares. En Paraguay hay una rama que ha quedado en Concepción, una rama que ha quedado en Asunción. Por cuestiones del exilio, una parte de los Avente fue a Buenos Aires y es ahí donde se queda Carlos Federico Avente escribiendo entrañablemente a su amado Paraguay. Y ciertamente tenemos parientes en Uruguay. Hasta hace poco yo tenía a la otra Verónica Avente en Montevideo. Y bueno, sí, los Aventes tienen una larga historia de arte, de teatro, de música, de poesía, de canciones. Yo recuerdo siendo muy niña ir a escuchar a Claudia Avente. Claro. Estuvo en Grupo Sembrador, les recuerdo, estuvo en Grupo Sembrador allá lejos hace tiempo, ¿verdad? No digas tan lejos porque quiere decir que nos conocíamos. Claro, donde era la Facultad de Arquitectura, que hoy ya no está, sobre España. La he visto muchísimas veces actuar a Tesi Avente con José Luis Ardizone. José Luis sigue y los hijos de José Luis Ardizone Avente, que son primos, siguen en el teatro. Por supuesto, Patricia Avente, que luego asume el nombre de Ana Brum, es una reconocida en el mundo del arte y de la cinematografía. Y por supuesto, Carlos Federico Avente, que deja una huella imborrable que en muchas partes del mundo lo valoran y lo quieren un montón. Entonces hemos tenido algunos de esos cumpleaños numerosos. Mis padres son 15 hermanos. Ya algunos han partido, pero eran 15 en su época, en donde si se reunían todos los Aventes, había guitarra, había algún arpa, había alguna declamación, un momento cultural en medio de la fiesta. Eso siempre. Y por el lado de mi madre, me ha tocado la fortuna, digo yo, de haber vivido en una casa de principios del siglo pasado. Entonces comprender lo que era la historia de aquella casa donde vivió mi bisabuela, donde nació mi abuelo y mi madre y todos sus hermanos, y donde vivíamos nosotros, y comprender qué había pasado en ese transcurrir de la historia, es lo que yo creo que me deja muy fuertemente esa necesidad de contar de dónde venimos. A mi abuela materna no la pude conocer a cabalidad. Partió muy joven y cuentan que para su época era muy revolucionaria porque estaba metida en muchas acciones sociales, compartiendo comprometidamente con la comunidad. Y ella siempre estaba mirando al otro, mirando a sus 9 hijos, pero jamás desatendiendo la necesidad del otro. Y creo que en todas las historias hay una necesidad del otro, que despierta en nosotros una empatía. Al menos, intento que todos los libros traten de incluir un tema y despertar una empatía que tiene mucho que ver con mi propia historia de vida familiar. Esa casa, Fanel es el apellido de tu madre, ¿verdad? Esa casa está sobre San José. 184, esquina Río de Janeiro. Y que afortunadamente, Verónica, afortunadamente se mantiene. La fachada. Y bueno, sí, pero digamos, al menos estructuralmente de afuera, ¿verdad? Se mantiene porque estaba rodeada de otras casas también importantes. Yo recuerdo sobre Mariscal López, había algunas que eran de la misma época y muchas ya desaparecieron. Es cierto. Y fíjate vos que suelo irme a hacer un recorrido. Y no es que uno vaya a hacer el recorrido para entrar en añoranza o llenarse de sentimentalismo, sino porque tomo algunas fotos de lo que va quedando por dentro porque la han modificado ya mucho, y le cuento a mis hijos sobre las historias de las paredes que todavía conservan con alguna mayólica traída de aquella época de Europa, porque lo habían podido hacer.
Y qué genial sería que esa cultura se mantenga para que quien entre pueda dimensionar qué distinto era el siglo pasado. Y así como muchos piensan de que era una casa gigante para una sola familia, en esa casa vivíamos varias familias. Y siempre cuento a mis hijos de que en esa casa de hace muchos años, el baño era compartido y teníamos que todos formar la fila. No como hoy cuando los niños piensan de que van a tener una habitación en suite o de que hay un baño más en la casa o que hay que encontrar ciertos espacios que nos dan solo confort. En aquel entonces, el centro de la casa, que había 2 centros y ahí nos reuníamos toda la familia, era el comedor. Entonces, alrededor de la mesa compartíamos todas las familias que vivíamos ahí y aquellos que venían en el momento del almuerzo o en el momento de la cena. Y eran momentos realmente maravillosos en los cuales uno rescata el valor de la familia y del tiempo de conversación sin celulares, porque no habían. Y de compartir la vida realmente, ¿verdad? De compartir la vida, de compartir cómo se hacía antes, qué está pasando ahora, esos valores, de transmitir la cultura. Y muchas veces mi abuelo Fanel sacaba a recitar a Mangoré. Y entre los recitados de Mangoré siempre me recitaba uno a mí, el de La Loca. Y yo recordaba de que cuando me veía, me recitaba de cabo a rabo. Y cuando a su vez ellos hacían algunas reuniones, éramos los nietos, las nietas, en este caso éramos más mujeres, así que nos tocó hacerla a las nenas, de pararnos a recitar frente a señores y señoras de buena edad, que acudían de visita o que acudían para algún acontecimiento especial. Muy lindos recuerdos. O sea, tu papá, tu abuelo también entonces era amante de la literatura, le gustaba Manuel Ortiz Guerrero, todo, ¿verdad? Increíble. Muchísimo. Mi abuelo era de profesión bioquímico, que para aquella época no era muy común que hubieran terminado la universidad. Él terminó la universidad, pero se quería dedicar al campo. Así es que conectó la bioquímica con el campo de otra manera, atendiendo a la naturaleza y escuchando las señales y los signos que la naturaleza le daban para entender el comportamiento quizás de la naturaleza en aquel momento. Qué enriquecedor es cuando la familia tiene la oportunidad de vivir su propia historia y de saber sus orígenes, ¿verdad? Porque vi también en un material que vos posteaste en Facebook sobre un dibujo de la Casa del Uruguay. La ¿verdad? Casa del Uruguay ¿De Floresta era dónde era? Sí. Floresta. Es porque mi abuela paterna es uruguaya. La recuerdo. Entonces, para nosotros ir al Uruguay era ir a visitar a toda la familia. Y si teníamos la posibilidad de irnos de vacaciones, era ir a la Casa de Uruguay. Y entonces hubo más de una ocasión en que nos íbamos en bus, en viajes de 3 días, en viajes largos, en viajes todos uno al ladito del otro con tal de irnos. Y el sueño de mi abuela era volver a tener una casa. La casa pudo tenerla, pero afortunadamente ella cumplió su sueño y partió. Y la casa quedó hasta el día de hoy. Está en Floresta, que es un balneario muy típico, un balneario muy a lo nuestro, muy familiar. Muy a escala de Floresta. Sí, sí, conozco. Lleno de árboles. Sí. En aquella época eran de ripio las calles. Siempre caminando, en bicicleta. Tal como la abuela lo hacía, lo hicieron mis padres, sus hermanos y todos nosotros. Y ahora va la 4ª generación haciendo lo mismo. La casa sigue estando, entonces. La casa sigue estando. Sigue ¿Y estando. tuvo la oportunidad tu abuela de disfrutarla? No, solo por fotos. Ella enfermó y partió enseguida. Quizás mejor que no haya sufrido tanto una enfermedad muy larga, fue una enfermedad muy corta que la llevó... Muy pronto también. Muy pronto, sí. Bueno, con 15 hijos son 15 partos.
Así es que esas cosas que hoy día ya no se escuchan tanto, mis dos abuelas habían tenido muchos hijos. De un lado 15, del otro lado 9. Somos de una familia numerosa. Entonces, en total, vos sabés más o menos cuántos son entre tíos y primos. Sí, pero no sé si se está grabando. Yo no recuerdo todos los nombres y el orden. No, el nombre no, pero en la cantidad, ¿de cuántos? De los tíos todos, claro. De los tíos todos. Son 15 de un lado y 9 del otro. Y después, hijos, ¿cuántos más o menos hay? Del lado de mi padre somos cerca de 87 o 78. Esos dos números están por ahí. Y del lado de mi madre somos 35 primos. Y a su vez, cada uno ya en nueva familia, nueva pareja, casados, divorciados, todo, pero ya nos juntamos y somos un batallón. ¿Y tienen el árbol hecho? Tenemos el árbol hecho, de las dos familias. Sí, porque en algún momento cada familia ha intentado rescatar aquel soñador que había venido de algún lugar del mundo. Y en todas las familias tenemos algún inmigrante, porque todos somos de algún lado. Claro. Y al final nos encontramos en un nuevo sitio. Entonces sí, tenemos los árboles genealógicos de ambas familias. En uno es con muchas ramas, ya te imaginas. Me imagino. ¿Y has escrito sobre esto? ¿Escribiste sobre esto? ¿Sabes que no precisamente? Suelo escribir mucho poesías que son un poco más para adultos. Sí. Pero las tengo en un blog. Y digo, algún día quizás alguien lea el blog, o algún día quizás me animo a compartir más, donde voy narrando cosas de la vida de cada familia que me ha tocado disfrutarla, comprenderla, perdonarla en muchos casos y tener la dicha de tener. Pero valdría la pena que vos escribas sobre esto para dejar a tus hijos, a los sobrinos, a todos, toda esta vivencia y sobre todo todas estas experiencias tan enriquecedoras. Sabes que sí, y uno se lamenta de pronto tarde de las cosas que no hizo. Mi padre enfermó hace 4 años de una ACV y lo que ha perdido es justamente parte de la memoria. Y el habla, hasta el día de hoy, la conserva, pero pausadamente. Mi papá y mi mamá siempre han sido de aquellos que nos reuníamos en la mesa y la sobremesa era contar historias de lo que pasaba. Mis padres vivían hacia el centro, diríamos hoy. Mi papá vivía cerca de la iglesia de la Encarnación y tiene miles de historias de la época. Y mi mamá vivía cerca de Mariscal López y San José. Entonces, la historia de la vida de esa época y de la gente y de cómo se manejaban en ese momento en la sociedad, ellos siempre nos han transmitido. Algunas cosas empezamos a grabarlas hoy día, para quizás en el futuro poder escribirlas. ¿Y anteriormente no se les ocurrió hacerlo? No. Por suerte siempre hay alguien que va tomando registro y alguien que va recordando. Hicimos un video sobre la abuela cuando hubiera cumplido 100 años y entonces en aquel momento todavía estaban muchos de los hijos, la mayoría, y cada uno fue dejando una vivencia y contando algo de los años 50, de los años 40, de los años 30, de los años 60, que hoy día nos parecen donde pudieron recomponer ese... Totalmente. Y es un video valiosísimo, precioso, porque cuenta sobre la familia, pero también sobre la sociedad en la cual nos movíamos. Y entonces uno puede entender por qué hoy día las normas son así, o por qué las reglas en la casa eran de tal manera. Es porque respondían a una época y a una educación que tiene que ver con ese entorno. Y además yo creo que ayuda mucho porque mismo este libro yo señalo de Lenny Pane, ¿verdad? Que es un libro casi de su familia. Es tan interesante porque hay una descripción casi antropológica, etnográfica, las calles, cómo eran, ¿verdad? Yo recuerdo, por ejemplo, el raudal de San José. Yo también, ¿verdad? Cuando era empedrada. Por eso te señalo, ¿verdad? Yo me acuerdo en los años, qué sé yo, a fin de los 60, mi padre tenía unos amigos que se tiraban a nadar, sí. Hacían plancha. Nosotros hacíamos botes. ¡Qué bárbaro! Lo que era. Cuando San José era
de doble mano. Efectivamente. Claro que hoy día, si yo cuento esto, me dirán, ¿cuántos años tenés? Exactamente. Es que las cosas fueron cambiando muy deprisa. Muy deprisa. Y de pronto el asfaltado ha cambiado la circulación y entonces automáticamente cambia la dirección de una calle. Sí. Pero sí, tanto San José como cuando se entubó Río de Janeiro, que quizá mucha gente no sepa, pero Sí. esta era una calle entubada como hoy la están entubando en Molas López, o se hizo lo mismo en Santísima Trinidad en algún momento. Entonces uno recuerda que la vida de la gente era totalmente distinta. Absolutamente. Y Absolutamente. Sí, 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 Sí. Y el barrio era distinto. Completamente. Y el Raudal era como un personaje más del barrio. Sí, seguro. Era un monstruo y a veces un mito. Completamente, sí, se tiraban también, yo me acuerdo, barquitos de papel y había gente que tiraba la basura. Aprovechaba que venía el raudal y tiraba la basura. Había gente que tiraba la basura y yo también recuerdo que frente a la casa del abuelo hay un poste de luz de aquellos muy duros que eran de hierro, Sí, no los de cemento sí. de hoy día. Entonces, cerca del portón de la casa siempre había una cuerda muy, muy, muy larga, porque enfrente estaban o los Espinci o los Llano, que eran nuestros vecinos, con quien teníamos que rescatar quizás algún coche. Claro. Entonces era la manera de, si hubiera una emergencia, tratar de ayudar al que estaba en peligro. Hasta esas Qué fantástico. aventuras, digamos. Qué fantástico. Bueno, esto tenés que escribir. Esto tenés que escribir. Qué fascinante este relato. Nos fuimos a otro tiempo, nos fuimos a otro momento. Ese es el valor de la palabra, de la memoria y también de la literatura. No se olviden que hay literatura oral. Probablemente eso es lo que está desarrollando en este momento la magnífica Verónica Avente. Volvemos enseguida, vamos a un corte desde el otro país.